Vamos a continuar entonces con la planificación de proyectos con estándares internacionales PMI. Vamos a hacer énfasis en los factores claves de la planificación del proyecto y, para el caso que nos ocupa, la gestión del desempeño, en donde vamos a hablar del cronograma, costos y recursos. Acabamos de hablar de cronograma, ahora vamos a hablar de la gestión de los costos en el contexto de la planificación práctica y la gerencia de proyectos. La gestión de costos. La gestión de costos precisamente está en el capítulo 7 del PMBOK y tiene 4 procesos. Miremos entonces, 4 procesos que están en planificación 3, es decir, planificar la gestión del costo, de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y en control, controlar los costos. Bien, con estos procesos que miramos con algún nivel de detalle, la planificación es muy importante, es un énfasis que hace el PMI y que se hace a nivel global en los proyectos. Recordemos que el 80% de la garantía de un proyecto está precisamente en la planificación. Por eso es que es tan importante en este caso al trabajar en el plan de gestión de costos, pues obviamente hacer una planificación de cómo lo voy a hacer. En el segundo aspecto se estiman los costos. En tercer proceso, determinar el presupuesto y finalmente controlar los costos. Miremos entonces, además, digámoslo, de la importancia que tiene la elaboración de estos presupuestos, teniendo en cuenta herramientas tecnológicas. Si vamos a hacer un proyecto de ingeniería, claro, en ese caso tendríamos que utilizar herramientas tecnológicas. No es posible hoy en día desarrollar un proyecto de ingeniería sin tener en cuenta las herramientas tecnológicas. Nos demoraríamos mucho tiempo y no seríamos realmente competitivos. Hoy en día estas herramientas, por ejemplo esta herramienta de Opus, es un software que permite trabajar el presupuesto de manera muy organizada, de manera que uno puede tener el desarrollo, digámoslo, de la cuantificación de esos costos de manera muy bien estructurada y es una herramienta que ya se puede manejar desde la nube. Pueden trabajar varias personas en ese presupuesto, en ese caso varias personas que estén ubicadas en diferentes partes del mundo, porque en los presupuestos de ingeniería es necesario que trabajen varios ingenieros. Digamos lo que el arquitecto hace el primer diseño y el diseño arquitectónico, sobre el diseño arquitectónico trabaja el ingeniero civil de estructuras, pero también hay otro ingeniero civil que trabaja a lo mejor el tema, todo lo que es hidrosanitario. Y hay otro ingeniero electricista que trabaja la parte eléctrica, hay otro ingeniero mecánico que trabaja los aires acondicionados. Y así vamos sumando diferentes equipos de trabajo de ingeniería que tienen que trabajar en la elaboración de un presupuesto, de diseños y de presupuestos. De manera que las herramientas tecnológicas como esta y el BIM son vitales para el desarrollo de proyectos de ingeniería. Si estamos hablando de un presupuesto, un proyecto de consultoría, se pueden manejar otras herramientas. Bastaría con hacer el presupuesto, por ejemplo, en Project. Y podría ser utilizado el Excel. El Excel es una herramienta bastante buena para trabajar presupuestos que no sean tan complejos como en el caso de los proyectos de ingeniería. Bueno, vamos a avanzar entonces con este tema del presupuesto. Vamos a ver entonces el tema del presupuesto, cómo se estructura. Recordemos que hemos tomado como base la EDT, y es que la EDT es la columna vertebral en el caso del presupuesto, desde luego, como fue en el cronograma, en el caso del presupuesto con mayor razón. Es decir, aquí está el ejemplo que tomábamos al principio, en donde esta construcción de esta torre tenía dirección de proyecto, diseño de ingenierías, equipos especiales, construcción y cada uno de los paquetes de trabajo. De manera que se va presupuestando desde las actividades hasta llegar a el paquete de trabajo y desde luego a tener el valor de ese entregable en el caso de la construcción, en el caso de los diseños de ingeniería, en el caso de la dirección del proyecto.
Manera que esta es la forma, digámoslo, rápida de hacer un presupuesto que se ha manejado y se puede manejar con Project, se puede manejar con Opus. Desde el mismo Excel, este es un ejercicio hecho en Project, traído al Excel para hacer los análisis. Entonces, ¿qué finalmente vamos a tener como entregable en la etapa de planificación de la gestión de los costos? En esta etapa que, como hemos visto, se trabaja la planificación, planificar la gestión de costos, estimar los costos y estimar los recursos que viene de recursos, viene del área del plan de gestión de los recursos. Se trabaja a partir de la EDT, siempre a partir de la EDT, y se va a estimar el costo en cada actividad. En cada actividad se hace un análisis. Ahora, de costos. Si estamos hablando de ingeniería, utilizamos, por ejemplo, este análisis de precios unitarios, en donde se estiman los materiales, los recursos, los equipos, el transporte, y se estima determinando la unidad de medida, la cantidad, el valor unitario y el valor parcial, que es el valor, digámoslo, de la sumatoria de la cantidad y el valor unitario. Este ejercicio de análisis de costos en ingeniería normalmente se hace utilizando este modelo de análisis de precios unitarios. Si es un proyecto de consultoría o es un proyecto de emprendimiento sencillo, se puede hacer un análisis de costo, digámoslo, directo, en donde se recomienda que se tengan en cuenta los materiales, los recursos, al menos los materiales y el recurso. Bien, de todas maneras, aquí lo que se hace es, se obtiene como resultado el análisis del costo en cada actividad. Determinar el presupuesto es cuestión de sumar los costos de cada actividad en el entregable y de esa manera, digámoslo, obtenemos el valor del presupuesto completo. Siempre siguiendo la EDT. La EDT es muy importante. Vamos a mirar adicionalmente lo que tiene que ver con la técnica de valor ganado. Esto ya es un poco más sofisticado, pero lo vamos a ver en unos ejemplos de manera muy sencilla. Esta técnica, para resumir, lo que permite es que podamos evaluar de manera simultánea el avance del proyecto, el costo del proyecto y el cronograma del proyecto, los tiempos. El alcance, es decir, los entregables que hemos logrado. De manera que y se puede llevar a indicadores de costo y de planificación que me muestran a mí un desempeño global del proyecto de manera más rápida. Aquí tenemos un ejemplo. Recordemos el ejemplo que traíamos y para eso vamos a ir a ver la EDT en este ejemplo del proyecto del centro comercial que habíamos mirado en principio cuando miramos la EDT. Miremos el ejemplo. Aquí vamos a ir a Project, aquí estamos en Project. Precisamente recuerden ustedes que en este proyecto decía Proyecto de Inversión Centro Comercial 2021. Y nosotros decidimos, porque lo hicimos entre todos, decidimos trabajar dirección del proyecto y decíamos todos los proyectos tienen dirección del proyecto. Estudios de factibilidad, diseños, unos estudios de factibilidad para poder determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista financiero, económico y comercial. Estudio de factibilidad, después diseños de ingeniería, todos los diseños del proyecto. El plan comercial y de mercadeo y la construcción y finalmente la entrada en operación y administración del proyecto. Estos son los grandes entregables. Aquí está detallado, digámoslo, la dirección del proyecto, los estudios y así sucesivamente. Vamos a ver cómo queda la EDT en la gráfica que aquí tenemos de la WS. Y entonces aquí está la gráfica de la EDT, es decir, aquí está el proyecto de inversión, está la dirección del proyecto que tiene el plan de proyecto y tiene el estudio de factibilidad con sus detalles, los diseños conceptuales básicos y de ingeniería. Está el plan comercial que incluye de mercadeo, estudios de mercadeo, proyección comercial, plan comercial y de mercadeo. Está la construcción que la habíamos organizado cuando hicimos el ejemplo en licencias y asuntos legales preliminares, cimentación y estructura, mampostería, instalaciones, acabados,
urbanismo y áreas comunes, lo mismo que la entrada de operación, que estaba dividida en un modelo de negocios de administración, en un sistema de administración, un proceso de inicio y en la operación misma. Entonces, con esta EDT vamos a empezar entonces a trabajar. Este ejemplo nos permite ahora mostrar cómo podría ser la secuencia en lo que tiene que ver con el proceso de la estimación de los costos. Vamos a hacerlo en Excel de manera sencilla. Esto se puede, después de que se hace en Excel, se puede llevar a el project o viceversa, pero en este caso vamos a hacerlo en Excel de manera sencilla para mostrar. Aquí está entonces la EDT con los entregables y paquetes de trabajo, donde hemos, digámoslo, detallado estos paquetes de trabajo. Por ejemplo, el plan comercial y mercadeo, estudio de mercados, proyección comercial, plan comercial y de mercadeo. Aquí se definirían las actividades y en cada actividad se estima el costo. Podríamos estimar los costos en los paquetes de trabajo, pero pues realmente el tiempo y el costo se debería de estimar directamente en las actividades. Bien, vamos entonces, después de que tenemos la EDT, vamos a bueno, aquí se define, aquí pues obviamente tenemos, digámoslo, la planificación de gestión de cronograma, tenemos la definición de actividades, ese es hasta este nivel de detalle llegamos. Aquí tendríamos la estimación de la duración y la secuencia de actividades, ¿correcto? Secuencia de actividades y estimación de la duración de las actividades, el desarrollo del cronograma. Y continuando con el proceso, en la estimación de los costos tendríamos la estimación de recursos de actividades. Fíjense ustedes que aquí en este caso estamos estimando los recursos. Los recursos se han organizado en el plan de gestión de recursos. Por eso hablamos del tema sistémico entre el cronograma, el presupuesto y los recursos, la gestión de los recursos. Pues aquí aparecen los recursos en la planificación de los costos, porque una vez tenemos las actividades, estimamos quién lo va a ejecutar y qué recursos necesitamos. Aquí aparece, digamos, lo que el plan del proyecto lo hace el equipo del proyecto, que la dirección del proyecto lo hace el equipo del proyecto, que el presupuesto, en el caso de la factibilidad aparece el presupuesto con diseños básicos, el experto de presupuesto es el que hace ese trabajo. La evaluación comercial la hace el experto comercial y de marketing. Los requerimientos tecnológicos y legales los hace el equipo del proyecto. La evaluación financiera la hace el experto de presupuestos, la evaluación de riesgos el equipo del proyecto, el diseño conceptual básicos y ingeniería la hace el experto de ingeniería, igual que el estudio de mercado lo hace el experto de marketing, la proyección comercial el experto comercial y el plan comercial y de mercadeo pues lo hace el equipo, digámoslo, de experto comercial y experto de marketing. Aquí se estima el recurso, quién hace qué. Y también si se requieren, pues en la construcción se van a estimar todos no solo quién lo hace, sino ya los materiales, los equipos que se van a requerir para hacer esa actividad. Entonces, aquí estaría la EDT y paso a seguir estimar los costos. Entonces aquí se estima el costo unitario de cada una de las actividades de los paquetes de trabajo y esa estimación en ingeniería, digamos lo que se hace teniendo en cuenta el análisis de precio unitario. Para poner el ejemplo de cualquier unidad de trabajo, ya sea una placa, una viga, un muro, un enchape, un piso, una cubierta, siempre habrá que hacerle un análisis, porque siempre en esa actividad vamos a tener materiales, cemento, ladrillo, enchapes especiales, cerámicas, equipos. Siempre habrá un recurso humano, es decir, un maestro y unos ayudantes y un residente que trabajan. Habrá unos equipos, pueden utilizarse mezcladoras y equipos especiales para las diferentes actividades y posiblemente unos costos de transporte. Entonces se hacen estos análisis de precios unitarios por cada una de las actividades. Eso básicamente en cada una de las actividades
En el caso de la construcción se hacen los detalles, se hace el análisis de precios unitario y de esa forma se estiman los costos. De manera que llegamos a un presupuesto completo, como en el caso que nos ocupaba al principio de la construcción, en donde estaban estimados, digámoslo, todos los costos en cada una de las actividades que tiene que ver con la construcción. Esto básicamente es como una visualización de cómo se estiman los costos y cómo se llega a un presupuesto. Hasta aquí para hablar posteriormente de lo que tiene que ver con los recursos.